Habíamos indicado que la tutela de derechos es una herramienta, post facto, obviamente, ¿no? Para, digamos, restablecer algo, subsanar algo, ¿no? Permitir, digamos, un mecanismo para, digamos, corregir algo y que el proceso se dé de manera idónea. Correcto. Previo a la conceptualización, deseo ubicarme en una estructura, ¿no? ¿Dónde se va a trabajar esta tutela o en qué momento se presenta? Para ello, muy brevemente, esto es algo que todos dominamos, todos sabemos por nuestra clase de procesal, que el proceso penal en el nuevo Código Procesal Penal está estructurado en esos tres niveles, en estos tres enfoques, ¿no? En esos tres enfoques. Ahora, la primera idea que tenemos que tener, la idea clave es que la tutela se presenta en la etapa, en la primera etapa, en la investigación preparatoria. Ahora bien, entendiendo también que la investigación preparatoria tiene, conceptualmente entendiéndolo, dos esferas, ¿no? Dos niveles. La preliminar y obviamente ya dicha la investigación era formalizada. Formalizada. Ahora bien, primera pregunta, puede partir. ¿Desde el momento de la preliminar ya se puede presentar? Sí, correcto, se puede presentar, porque en la preliminar, como bien sabemos, se empieza, digamos, a recabar elementos, a recabar probablemente pruebas, a tener cierto grado de certeza, y en ese detalle pueden surgir algunas cosas incorrectas, incorrectas. Digo incorrectas en el tratamiento, ¿no? En el tratamiento, digamos, de la persona potencialmente investigada. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, podemos decir un registro domiciliario sin autorización, ¿qué sucede? Intervención a las telecomunicaciones. Por ejemplo, hemos visto casos que por no respetar estos puntos, muchos casos se han caído, ¿no? Se han caído en ese caso. Asimismo, también en las famosas tomas de declaraciones, ¿no? Obviamente, en un Estado democrático, un Estado moderno, no se puede coaccionar, ¿no? Valga la redundancia, con métodos intimidatorios, empleando violencia, etcétera. Eso no se puede, o sea, torturar para conseguir eso, ¿no? Obviamente es el extremo. Pero, digamos, al no respetarse puntos clave, por ejemplo, ¿no? De no ser asistido por el abogado, no permitir una comunicación a una persona, o sea, el derecho por ejemplo, cuando una persona es detenida, que se pueda comunicar, no obtener razones de detención, etcétera, etcétera. Por ejemplo, son algunos, digamos, mecanismos, ¿no? De derechos que están en el artículo 71. Bien, bien, en ese sentido, como primer escenario, vemos que eso está en la etapa preparatoria. Y si está en la etapa preparatoria, ¿ante quién, a quién se va a encargar en una audiencia de ver la tutela de derechos? Obviamente el juez de garantías o el juez de investigación preparatoria. Ante él tenemos que presentar este mecanismo, esta herramienta de defensa, de restitución de derechos. Genial. Ahora, ¿qué nos dice la jurisprudencia sobre esta herramienta? Vamos a ver, en el acuerdo plenario, que es fuente de jurisprudencia, como todos sabemos, el 04-2010 indica, y ojo, y atención sobre todo a los adjetivos que se pone aquí, ¿no? Muy fundamental en la idea. Y concuerda mucho con la doctrina, este acuerdo plenario. Indica la finalidad, es decir, parte indicando cuál es, digamos, es la función, el fin, para qué sirve esta tutela de derechos según el acuerdo plenario se indica, ¿no? La finalidad esencial de la audiencia de tutela es la protección, ojo, protección, resguardo y consiguientemente efectividad de los derechos del imputado. Repetimos, protección, resguardo y efectividad de los derechos del imputado. Ojo, claro está, ¿no? Reconocidos en la Constitución y reconocidos en las leyes, ¿no? Como todos sabemos, ¿no? Hay, por ejemplo, indica Constitución porque hay secreto de las comunicaciones, inviolabilidad de domicilio, que la persona para que declare no debe ser bajo mecanismos de amenaza ni de coacción, ¿no? Fundamentalmente, son cosas fundamentales. Ahora, teniendo este panorama, y coincidiendo, o sea, entendiendo que la doctrina, la conceptualización va en concordancia con la jurisprudencia, vamos aterrizando que este mecanismo de tutela de derechos es una herramienta fundamental para el resguardo, para la protección del imputado. Sin este mecanismo, se entiende de que ocurrían un montón de abusos, que el proceso, por lo menos el proceso en esta etapa, en la primera etapa, tendría vicios, abusos, digamos,
no tuviera garantías, así que debilitaría nuestro sistema democrático. Por ende, hay esta salida, ¿no? Que es la tutela. Correcto, correcto. Bien, bien. Ahora, ahora, bajo qué mecanismos podemos entender la famosa tutela de derechos, ¿no? La famosa. A ver, acá vemos nuestro código procesal y asimismo, fundamental, y eso quiero que quede también como una lección en este campo sobre todo, es el análisis jurisprudencial. El análisis jurisprudencial. Ahora, en el acuerdo plenario 02-2012 y en el acuerdo plenario 04-2010, ambos mecanismos jurisprudenciales indican que la estructura, los parangones, temporalidades, etcétera, donde se puede presentar o actuar mediante esta tutela, es como habíamos indicado, en la etapa preparatoria. Eso indica. Porque se sobreentiende que en la etapa intermedia de juzgamiento ya hay otro tratamiento de la prueba, ¿no? Aquí solamente actúa en la etapa preparatoria, fundamentalmente. Avanzamos. Ahora, algo fundamental. Como todo mecanismo tiene una estructura, tiene una legislación, pero también tenemos que entender cuál es la naturaleza de esta herramienta. ¿Cuál es la naturaleza? Es decir, bajo qué está configurado, cómo se enerva, cómo nace. Aquí vemos palabras clave, ¿no? Dice acción ordinaria y residual. Acción ordinaria y residual. Otro punto importante también, y como nos habíamos adelantado, dice aquí, ¿no? No es un mecanismo preventivo. ¿Por qué no es un mecanismo preventivo? Porque esta tutela es estructurada y es presentada cuando el problema o el abuso ya sucedió. Cuando ya sucedió. Es decir, cuando no se respetan los supuestos, me voy a adelantar para ver los supuestos, estos, por ejemplo, estos. Cuando se vulnera obviamente a concepción de la parte de la defensa técnica, por ejemplo, ¿no? Se vulnera el artículo 71, ¿no? Que es conocer los cargos, razones de detención, digamos, un quebrantamiento no legal del secreto de las comunicaciones, y hacer un registro en un lugar sin ninguna autorización. Cuando se da esos casos, y ojo, y entendiendo que el problema ya se generó o el supuesto abuso ya se generó, ahí recién se acciona la tutela de derechos. Por eso indica en la lámina que es una cuestión posterior, es decir, no es preventiva, no es preventiva. Asimismo, también otro tópico en su naturaleza, vamos a ver aquí, ¿qué dice? Mecanismo para lograr, ojo, la protección es, ojo, y acá hay acá, a ver, dice aquí, bajo el espacio penal o bajo el espacio constitucional. A ver, este mecanismo lo que nos permite, es decir, antes de ir a una cuestión, digamos, mucho más, que puede ser un poco más laxa, como la cuestión constitucional en el tiempo, y etcétera, y otros fundamentos, nos permite, como estamos viendo ahora, y lo dice el código, lo dice la jurisprudencia, presentarlo en una etapa o en un espacio penal, en la vía penal. No es, digamos, no habría la necesidad o el mecanismo de recurrir a la vía constitucional. Ojo, pero eso no quiere decir que en esta tutela hay derechos constitucionales, fundamentalmente, porque hay derechos fundamentales. Sin embargo, queda claro que se puede hacer con una rapidez, con un mecanismo dado de tiempo, porque se puede hacer en la vía procesal, ¿no? Actuar lo más rápido posible. Correcto. A ver, ya nos estamos adelantando a muchas características, qué diferencia esto del habeas corpus, del habeas data, pero vamos a ver, para aterrizar mejor la idea y que se nos quede mejor los conceptos, dice aquí. A ver, características. Carece de objeto si el daño es irremediable. Claro. ¿Qué finalidad tiene? Correctiva. Ojo, y volviendo al tema, lo que se corrige, una persona cuando un profesor corrige un examen es porque ese examen ya se ha dado, ¿no? O cuando una persona corrige algo a alguien es cuando ya se manifestó algo. Por eso que esto es una medida correctiva y, ojo, y de protección. Es decir, no deja desamparado al imputado cuando se está dando un abuso, ¿no? De protección. Así también es un control judicial de actos de investigación. A ver, ¿qué pasaría, por ejemplo, ¿no? Si se vulnera el secreto de comunicaciones sin el mecanismo legal y el juicio se da, obviamente generaría una desprotección para las personas, una total desconfianza en el sistema. Asimismo, también si hay un registro domiciliario
no autorizado por un juez, también sería, muy, muy peligroso, ¿no? Por eso, esta idea parte de aquí fundamentalmente. Bien, también es un incidente judicial ordinario, ¿no? Como hemos podido ver, se da en una fase determinada, en una fase determinada. Correcto. Ahora vamos a unos puntos clave que sí o sí tienen que estar en la redacción, ojo, ¿ah? Digamos, en la fundamentación, en los ejes, para estructurar esta tutela, tenemos que tomar a consideración personal, ojo, lo menciono, algunos puntos clave. Por ejemplo, acá dice, legitimidad, legitimidad. Vamos a ver, se entiende que esta legitimidad es legitimidad, digamos, porque ¿quién puede presentarlo? Aquí rige, obviamente, el imputado, pero también rige las personas jurídicas, ojo, ¿ah? Las personas jurídicas sujetas a una imputación penal. Es válido presentar una tutela de derechos para personas jurídicas. Otra cosa también acá, a ver, otro punto clave es el tema de oportunidad. Oportunidad. Es decir, cuándo se presenta, en qué momento, entre comillas, es oportuno, ¿no? Nos hemos adelantado que es obviamente en las diligencias preliminares y en la famosa investigación preparatoria, en ese cúmulo van juntos, ¿no? También que dice aquí, ¿cuál es, a ver, la competencia? ¿Quién se encarga de llevar, digamos, esta audiencia, ¿no? Digamos de alguna manera, ¿no? Aquí, como nos habíamos adelantado, es el juez de investigación preparatoria, el encargado, el responsable de decir si va o no va la tutela. Otro punto también, el efecto, ¿no? El efecto. Aquí deseo aterrizar en un momento, dice aquí, el efecto es corregir el acto lesivo. Es decir, el acto lesivo es qué derecho ha sido vulnerado, qué etapa ha sido vulnerada, digamos, cuál ha sido la afectación a este sentido. Y por los famosos actos lesivos, podemos entenderlo de esta manera, ¿no? De esta manera. ¿Cómo podemos describir un acto lesivo? Fundamentalmente tiene que ser bajo una función concreta, véase, de un acto policial o de un acto fiscal. Se puede presentar en los actos lesivos tanto policiales como fiscales. Ahora, ¿qué derechos, si es un acto lesivo, entendemos que los derechos han sido afectados? ¿Qué derechos han sido afectados? A ver, ¿cómo los podemos esquematizar? Fundamentalmente, los derechos, valga la redundancia, los derechos fundamentales. También, ¿qué más se tiene que poner? Es el contenido esencial, cómo estructuramos ellos. Y obviamente, en toda tutela va el fundamento, ¿no? Cómo, digamos, cómo focalizamos, cómo aterrizamos esa idea del presunto este, derecho lesionado, del derecho lesionado. Correcto. Ahora vamos aquí. Es por una cuestión, digamos, de estrategia, y no solo de estrategia, sino es lo que manda también la jurisprudencia, ojo, ¿ah? A ver, vamos a partirlo en tres niveles. Vamos a partirlo en tres niveles. El primer nivel es precisar el acto lesivo. Ojo, la tutela de derechos solo se da como un mecanismo para un tema determinado. Es decir, una persona no puede presentar una tutela de derechos para tumbarse o traerse abajo todo el proceso. Eso no se puede hacer con la tutela de derechos. Lo que se puede hacer con la tutela de derechos, y que quede muy claro, es en algo determinado, en algo específico, algo, hasta podríamos decirlo, detallado, muy detallado. Como por ejemplo, lo que estamos mencionando, los famosos actos lesivos, ¿no? Los actos lesivos. Ahora, bien, vamos a precisar uno por uno, pero solamente quiero mencionarlos para que quede concadenado. Ahora, a ver, una vez que ubicamos el famoso acto lesivo que digamos que nos trae a colación, un acto determinado, precisado, lo que queda hacer de aquí es ver la estructura legal, es decir, cuál ha sido el derecho afectado. Ahora bien, aquí lo que se recomienda, por ejemplo, ¿no? En el secreto de las comunicaciones, en inviolabilidad de domicilio, es bueno tener el código a la mano, pero lo que es mejor o lo que, digamos, lo que va a marcar la diferencia en esta herramienta que es la tutela de derechos es conocer la jurisprudencia al respecto. En la siguiente ponencia, bueno, en esta ponencia
voy a tratar, digamos, de dar algunos alcances jurisprudenciales, pero teniendo en claro que es mayor la jurisprudencia. Entonces, si queremos, por ejemplo, ¿no? Un tema de inviolabilidad de domicilio, saber cómo se encamina ello, cómo está la línea jurisprudencial. Es vital ello conocer. A ver, el tercer punto, aquí está lo que me había adelantado, ¿no? Determinar la jurisprudencia. Determinar, es decir, qué dicen las casaciones, los acuerdos plenarios, los recursos de nulidad, etcétera. Ver ahí, ser muy preciso en ese sentido. Ahora bien, ahora bien, lo que se quiere conseguir con una tutela de derechos, a ver, en un término breve, ¿no? En una idea vaga podríamos decirlo, ¿no? Que, bueno, que sea procedente, que digamos que me lo validen, ¿no? Pero no solamente basta con ello, ¿ah? No solamente basta que el juez ponga su firma, dándote la razón, sino qué se quiere conseguir de eso. Es decir, una vez que mediante la tutela de derechos y en la audiencia se ha logrado, bajo la perspectiva del litigante, conseguir reponer o restablecer un determinado derecho, que no se siga vulnerando ese derecho, ¿qué es lo que nos trae aquí? Aquí hay tres puntos clave. El primero, que se subsane la omisión, que se subsane la omisión. El segundo punto, que se dicte las medidas de corrección lo más pronto posible. Asimismo también que se dé las medidas de protección. Vamos con unos ejemplos a ver qué suceden en la vida real, ¿no? A ver, supongamos que ustedes van a una audiencia virtual, ¿no? Una audiencia virtual. Y obviamente en la reglamentación se queda que ustedes les van a dar un determinado link para que pueda ingresar a una reunión, así como lo estamos haciendo ahora, un link correspondiente. ¿Y qué sucede si al abogado defensor, a la defensa técnica, valga la redundancia, se le envía un link incorrecto? Se le envía un link incorrecto y por ende el abogado defensor no logra ejercer una correcta defensa. ¿Qué sucedería? A pesar de eso, el abogado defensor sabe la hora, sabe a qué hora, digamos, va a ser la audiencia, pero empieza a llamar y empieza a enviar correos electrónicos institucionales, ¿no? Y a pesar de ello no recibe respuesta. A pesar de ello no recibe respuesta. Por ende, no logra ingresar a esa audiencia. Terminada la audiencia, el abogado vuelve a comunicarse con la fiscalía, supongamos. Vuelve a comunicarse con la fiscalía o con las instituciones correspondientes. Y ellos dicen, no, nosotros hemos dado un link correspondiente, es decir, no quieren aceptar el error. Por ende, ahí ya vemos un conflicto y un problema. O sea, se ha dejado en una indefensión al cliente. Ahí es muy válido plantear la tutela de derechos. ¿Y qué generaría eso? Que esa audiencia no tenga validez, obviamente, porque no ha estado el abogado y no ha sido culpa de él, sino, digamos, ha sido un error, hay que pensar técnico, de que ha sido un link incorrecto. Y a pesar de que el abogado ha intentado llegar a una solución, comunicándose en la hora de la audiencia, llamando, enviando correos electrónicos, posteriormente también ha tratado de generar alguna subsanación y a pesar de ello, la institución no le ha querido, digamos, no ha querido, digamos, entrar en, digamos, darle la razón porque con pruebas, con elementos técnicos, se plantea ello, ¿no? Se plantea la tutela de derechos. A ver. Correcto, correcto. Entonces, recapitulamos, la idea es clara, ¿no? Que se subsane la omisión, que se dicte medidas de corrección claras y, evidentemente, ¿no? Que se den las famosas medidas de protección, la medida de protección. Ahora, una vez que tenemos concadenado los escenarios, es decir, la línea, vamos a plantearnos con una línea de tiempo, ¿no? Hemos dicho, ubicamos y determinamos, digamos, nos aproximamos dónde está el problema, cuál es el acto lesivo. Después, analizamos la estructura legal, ¿no? A ver, ¿cuál ha sido el derecho afectado? ¿Cuál? De repente el secretario de las comunicaciones, el de domicilio, tal vez, ¿no? Ha sido coaccionado para dar una declaración, no se le ha permitido los derechos básicos del artículo 71 del código, etcétera. Después de ello, y recalcando nuevamente, estudiar la jurisprudencia, ver en dónde está marcado este acto lesivo, este acto lesivo. Asimismo, cuando les dan la razón, obviamente mediante una fundamentación jurídica, una fundamentación técnica, lo que prosigue no solamente es que se firme, ¿no? Digamos que les da la razón, sino que se dé los mecanismos para subsanarlos, que se dé las medidas de corrección, porque se sobreentiende que ustedes quieren, digamos, perdón, las personas que presentan una tutela
es porque quieren restablecer algo, porque quieren dar a conocer que hay un acto lesivo, de que quieren dar a conocer, por ejemplo, que una prueba no es dable, ¿no? Por ejemplo, no sé si habrán escuchado la doctrina del árbol contaminado, de la fruta del árbol contaminado, ¿no? Supongamos que la fiscalía presenta una prueba prohibida, supongamos, una prueba prohibida. Y esa prueba prohibida está, digamos, circulando, está en el proceso, ¿no? Obviamente, cuando se presenta una tutela de derechos, lo que se sobreentiende es decir que esa prueba ya no sea parte, ya. En teoría me refiero, ¿no? En teoría. Eso fundamentalmente. Bien, entonces vemos la importancia, digamos, y lo medular que es este campo. A ver, continuamos. A ver, hemos hablado cuál es el camino, cuáles son las ramificaciones, cuál es la naturaleza, pero a ver, vamos a aterrizar más. Ya lo hemos mencionado grosso modo, pero vamos a aterrizar específicamente bajo qué supuestos, ¿no? Bajo qué digamos, qué escenarios se presenta una tutela de derechos. Vamos a ver, a ver. A ver, primero, yo sé que les había dicho que el código está bien y lo más importante es la jurisprudencia, pero vamos a tomarlo dos en este momento. Nos vamos a dirigir a nuestro nuevo Código Procesal Penal de 2004 y vamos a aterrizar en el artículo 71. Allí vamos a ver una amplia gama, como ven en las diapositivas, sobre dónde se podría afectar, qué derechos podrían verse afectados. Asimismo, también vamos a hacer digamos, vamos a navegar sobre otros supuestos, pero primero vamos a este punto, ¿ya? Para que no se nos vaya la idea. Bien, cuando una persona, digamos, es detenida, lo mínimo, y cuando sea una investigación, se entiende que debe conocer los cargos en su contra. Se debe conocer, se debe conocer. Es más, por ejemplo, en Estados Unidos, haciendo una comparación, los policías llevan cámaras, llevan cámaras. Por ejemplo, ustedes entran a YouTube y se ponen a ver detenciones y esa detención es grabada por la policía. Lleva una cámara en su uniforme. Importantísimo, ¿no? Como para que sirva como una prueba y evitar algún abuso que se dé. Otro punto importante, evidentemente, ¿no? Es conocer las razones de la detención. ¿Por qué está siendo detenido alguien? Asimismo, también permitirle a la persona, al detenido, como al investigado en este caso ya, comunicarse, ¿no? Véase con su familia, etcétera, ¿no? Véase, etcétera. Asimismo, también, porque es un derecho base, que cuente con un abogado defensor, ¿no? Y si no lo tiene, como todos sabemos ya, es una cuestión de oficio. A una persona no se le puede obligar a hacer algo si no tiene una defensa técnica. Ojo, eso quedaría invalidado, ¿ah? Es más, si se le obliga a declarar o a firmar algo sin su abogado, fundamentalmente. Eso, ahí veríamos que ya se está vulnerando algo básico. Aquí, bueno, es concadenado con lo que he mencionado, que es abstenerse a declarar y si en caso acepta declarar, es decir, un caso hipotético, ser asistido por una defensa, ¿no? Por su abogado. Si esto no está, obviamente sería invalidado, ¿no? Sería inválido. Y si la fiscalía persiste en que esto valga, se presenta, digamos, una defensa, una tutela, ¿no? Aquí, importante, ¿no? Se entiende que en un Estado de Derecho, en un Estado moderno, en una democracia occidental, este tipo de mecanismos están, digamos, proscritos. Proscritos. Por ejemplo, ¿no? Medios coactivos, intimidación, tortura, es decir, contrarios a la dignidad de la persona. Esto no se puede hacer. Ahora ustedes me dirán, sucede en casos donde se hace. ¿Qué pasa cuando una persona es torturada para que pase ello? Sobre todo en regímenes dictatoriales. ¿Qué pasa ello? ¿Sería válido eso? Los medios de garantía se estarían cumpliendo. ¿Y qué sucede si se llega a determinar que esa persona ha sido torturada para declarar? Sería totalmente inválido ello, ¿no? Totalmente inválido. Bajo esos mecanismos es fundamental la tutela de derechos. Bajo esos mecanismos residuales, ¿no? A ver, partimos. Claro, también acá, por ejemplo, dice acá, a ver, técnicas que afecten su libre voluntad, por supuesto, ¿no? Se entiende que una declaración de alguien es bajo su libre voluntad, bajo sus propias, digamos, enfoques. Correcto. Otro punto importante, ojo, como hemos hablado mucho sobre las torturas, etcétera, los medios de coacción, aquí hay un punto vital, ¿no? Que sí o sí tiene que ser examinado por un médico legista, o también por un profesional de la salud, ¿no? Esto también es fundamental. ¿Y por qué esto? Obviamente, ¿no? Para tener
un registro dado, idóneo, científico, sobre el estado de salud de la persona y cómo ha sido tratado sobre todo, ¿no? Bien, esto de aquí, a ver, hay una pregunta, un segundito, por favor. Sí, digamos, a ver, una persona, si quiere, no puede declarar, tiene todo el derecho a guardar silencio. Está en su derecho a guardar silencio. Ahora bien, si una persona quiere declarar, tiene que contar con un abogado, con una defensa técnica. Fundamentalmente es ello, fundamentalmente. Y lo pueden, como le digo, lo pueden encontrar en el artículo 71 y asimismo también estos mecanismos también se ven en los acuerdos plenarios, ¿no? Por ejemplo, acá hay uno, ¿no? Que es el 04-2010. Bien, este es un primer escenario. El primer escenario que estamos estudiando es la afectación de los derechos comprendidos, ¿no? Ahora, vamos a un escenario un poco más profundo, un poco, digamos, no complejo, pero que sí tiene algunos atisbos que hay que analizar, que es la afectación, a ver aquí, vamos a ver, lo que habíamos indicado es lo primero, lo que ven en la parte de arriba, ¿no? Esto, que es la afectación de los derechos. Obviamente establecido en el Código Procesal Penal, artículo 71, asimismo también en el Acuerdo Plenario 04-2010. Sin embargo, hay dos mecanismos también fundamentales en la tutela de derechos. Ejemplo, la afectación al principio de imputación mínima necesaria, así también lo que nos habíamos adelantado ya con otros ejemplos es la exclusión de la prueba prohibida. Vamos a desmenuzar uno de cada uno. A ver, vamos a partir primero por la afectación del principio de imputación mínima necesaria. A ver, ¿qué nos trae esto? A ver, ¿qué nos quiere decir? A ver, un segundito. Bien, esto de aquí, como me había adelantado, está en una línea, está en la jurisprudencia, obviamente. Si van al código, ¿no? Tiene que ser la jurisprudencia. Está en el acuerdo plenario 02-2012, ¿no? Y obviamente recordando, ¿no? Que un acuerdo plenario es cuando los jueces supremos establecen una reunión, un mecanismo para, digamos, llegar a cristalizar algunos criterios, ¿no? A ver, ¿cómo podemos entender esto? A ver, ¿cuándo se da este escenario? Vamos a leer un poco, ¿no? Dice acá. A ver, ¿cuándo se da la afectación al principio de mínima imputación? A ver, ¿qué nos dice? Aquí, digamos, entra a taller el fiscal, ¿no? Porque, ¿qué dice? A ver, cuando el fiscal, ojo, no precise de forma clara el contenido fáctico, entendiendo por fáctico los hechos, de su imputación o no acompañe un mínimo de elementos de convicción que den cuenta de un asunto de trascendencia penal. Repito, a ver, ¿cuándo se da este supuesto bajo este mecanismo? A ver, cuando el fiscal, a ver, vamos a entender que está obviando por error, ¿ya? Vamos a entender que está obviando por error. Aquí, digamos, no hay una forma clara del contenido fáctico, es decir, los hechos no están de forma clara, para ser más exacto, de su imputación. Asimismo, también, cuando en la imputación no esté acompañado, o sea, cuando el fiscal no sea responsable de acompañar un mínimo, dice acá, un mínimo de elementos de convicción que den cuenta de un asunto de trascendencia penal. Esto de aquí, a ver, como podemos ver en la lámina, también se subramifica. A ver, cuando se está hablando de una estructura de imputación, obviamente la causa probable, hemos dicho, ¿no? Causa fáctica, causa jurídica y sustento probatorio. A ver, cuando se habla, repito nuevamente, ¿no? Cuando se habla de una causa fáctica, cuando se está hablando sobre los enunciados sobre los hechos. Si eso de ahí no está claro, si está difuminado, si es confuso, divergente, etcétera, se estaría dando la afectación al principio de imputación mínima necesaria. Asimismo, también, estimados estudiantes, en el punto jurídico, aquí, a ver, ¿qué es lo que falla para que se dé este supuesto, no? Cuando la calificación o la imputación, ¿no? No esté acorde con el código, fundamentalmente, ¿no? No vemos ahí. Y esto también lo podemos entender por otro principio, ¿no? Principio de legalidad, principio de tipificación. Entonces, es fundamental aquí. Y ojo, repito, este es un acuerdo plenario. Asimismo, también, esto de aquí, y pasa en la vida real, tiene que tener un sustento probatorio. Sí o sí tiene que tenerlo. Es decir, a ver, y vamos a una cuestión más esclarecedora, ¿no? A ver, cuando estudiamos la famosa teoría del caso, ¿qué es lo que tiene la teoría del caso? Tiene tres elementos, a ver. Hechos, es decir, ¿no? Los elementos fácticos, derecho, es decir, el marco donde está regulado, y prueba. Eso es lo que tiene que
Vamos, lo voy a usar para recordar este punto de la estructura de la imputación, ¿no? Fáctica, jurídica y sustento probatorio. Entonces, si no se respeta este mecanismo, si no guarda con las garantías suficientes, si no es presentado los elementos mínimos para una correcta imputación, se estaría dando el supuesto de la afectación al principio de imputación mínima necesaria. Acuerdo plenario 02-2012. A ver, este es el segundo supuesto. Vamos ahora a un tercer supuesto, al tercer supuesto, que repito, eso también está en la jurisprudencia y sí o sí tiene que ser usado para estructurar una tutela de derechos. El acuerdo plenario 04-2010. A ver, aquí esto se basa más por un mecanismo de prueba. Acá dice, y vemos acá dos palabritas mágicas, ¿no? Exclusión y prueba prohibida. Es decir, ¿cómo la exclusión va a quitar esa prueba prohibida? A ver, vamos a estudiar. A ver, ¿qué es lo que no dice la teoría? Dice acá. Repito, cuando se haya obtenido elementos de convicción, ojo, vulnerando derechos fundamentales o el debido procedimiento, siempre que sea la base. A ver, vamos primero por esta idea. ¿Qué dice la teoría? A ver, esto de acá, esa exclusión de prueba prohibida se da siempre y cuando se haya obtenido elementos de convicción vulnerando derechos fundamentales. Mm, Y pregunto, ¿dónde se empieza a recabar los elementos de convicción, chicos? ¿Dónde? En la investigación preparatoria. Es por eso que es totalmente lógico y sensato, que esta investigación, perdón, esta herramienta de tutela de derechos se presente en la investigación preparatoria. Para, digamos, si se quiere obtener alguna prueba, prueba entre comillas, digo, ¿no? Si se quiere obtener algún elemento, vulnerando los derechos fundamentales, ¡pum! Ahí tiene que accionar la defensa. Tiene que accionar la defensa, porque está en todo su derecho. Lo dice el código, lo dice la jurisprudencia. Correcto. ¿Por qué? Porque, digamos, hacerse de la vista gorda y no permitir ello, obviamente, enturbia el proceso, ¿no? Enturbia el proceso. Bien, volvemos al supuesto. Volvemos al supuesto. Ahora, ahora, pero esto tiene un condicional, ¿ah? No es así nomás, dice acá. Cuando se haya obtenido elementos de convicción vulnerando los derechos fundamentales o el debido procedimiento, siempre que sea la base de sucesivas medidas o diligencias, que se quede en nuestra mente. Esto puede darse siempre y cuando sine qua non, es decir, algo que tiene que estar aquí, es que siempre que sea la base de sucesivas medidas o diligencias. A ver, algunos ejemplos de la vida real. A ver, vuelvo, ¿no? Intervención de las comunicaciones. Ha sucedido casos donde algunas investigaciones se han dado no respetando ese derecho a las comunicaciones, es decir, cuando no han sido autorizados. ¿Y qué ha sucedido? Los casos se han caído, ¿no? Hay casos muy famosos, ¿ah? Muy famosos. Otro punto más, registros domiciliarios sin autorización. Es decir, cuando se ha ingresado a un lugar, ¿no? Bajo subterfugios, bajo algunos pretextos, y no ha estado autorizado esto, obviamente esos elementos encontrados están violando los derechos fundamentales, ¿no? A ver. Es más, chicos, por ejemplo, esto de acá, digamos, digamos, al derecho a la inviolabilidad de domicilio, inclusive está en la Constitución, ¿no? Y hay mecanismos, por ejemplo, estado de emergencia, etcétera, donde se puede, digamos, neutralizar esos derechos, pero bajo justificaciones, ¿ah? Bajo justificaciones. Entonces, me pregunto, ¿no? Si un escenario como un estado de emergencia, un estado de sitio, se deja, digamos, al aire ese derecho, con mayor razón tiene que ser respetado en el debido proceso, ¿no? Y cuando no se da, accionamos la tutela de derechos. Otro punto, otro ejemplo, a ver qué dice aquí. Excesos en la incautación de documentos sobre vida privada o intimidad personal. Y eso de acá, digamos, también es un caso de juicio, ¿no? Es decir, hasta qué punto se puede incautar algo, ¿no? Se puede incautar algo, porque ha sucedido casos donde, por ejemplo, se llevaban el celular de los hijos, etcétera, ¿no? Eso parte, eso parte. A ver, denme un minutito, por favor, voy a poner algo más. A ver, chicos, correcto, entonces estamos bien ahí. A ver, vamos a hacer un refresh, ¿ya? De lo que hemos tocado para que nos quede bien claro. A ver.
un refresh. A ver, entonces en base a todo lo que hemos estudiado, digamos, a esta síntesis de tutela de derechos en esta hora que nos corresponde de materia, hemos visto, a ver, que es una herramienta que se acciona en la etapa preparatoria. A ver, vamos complementando conceptos. ¿Y por qué? Porque se sobreentiende tanto por la conceptualización, por la doctrina, por la jurisprudencia, que es en esta etapa, donde se empiezan a recabar los elementos, ¿no es cierto? Y si el fiscal considera que, digamos, tienen cierto grado de certeza, pueden enervar alguna responsabilidad, se pasa a la siguiente fase, ¿no? Se pasa a la siguiente fase. Ahora bien, sin embargo, porque vivimos, digamos, en un mundo de virtudes y errores, se hacen buenas investigaciones, pero también se cometen excesos, se vulneran derechos, esa frase, ¿no? De Maquiavelo, ¿no? Donde dice que el fin justifica los medios. Ojo, no siempre el fin justifica los medios, ¿ah? No siempre el fin justifica los medios. También recordando a Kant, ¿no? En su obra Metafísica de la Costumbre decía, ¿no? El hombre es un fin en sí mismo, ¿no? Y no es un medio, sobre todo, ¿no? Y todo tiene que ser de manera proporcional, básico, ¿no? Entonces, aquí, a ver, desde el inicio, es decir, desde esta partecita de aquí, desde el RAS, es decir, de la preliminar hasta la preparatoria, se tiene que tener una gran examinación, una gran observación, un gran cuidado de la defensa técnica para ver, ¿no? Para ver si es que se está respetando o no el debido proceso, si se está respetando los derechos, etcétera. Seguimos. A ver, esta explicación que les había dicho a ver, pueden decir, pero profesor, ¿en dónde dice que solo se hace en esta etapa? Lo dice el código, pero lo precisa mejor. Por eso les comento que aquí, digamos, si quieren poner en una balanza el código y la jurisprudencia, personalmente creo, ¿no? Que la jurisprudencia gana, ¿no? Porque, digamos, los lineamientos son más precisos. Digamos, es más potente ese sentido. Entonces, eso no quiere decir que no se puede presentar una tutela sin tener un estudio claro de la jurisprudencia. También la jurisprudencia, en estas dos manifestaciones, indica que esa es la etapa donde se tiene que presentar. Algo más a ver, complementando. Sobre la naturaleza, ¿no? Habíamos dicho que, a ver, este mecanismo, esta herramienta parte cuando el problema ya se generó, cuando ya se generó el problema, ¿no? Cuando, digamos, cuando creemos o detectamos que hay un presunto abuso, que el debido proceso no se está dando, que se ha vulnerado un derecho, ¿no? Por eso no es preventiva. Lastimosamente, este mecanismo no previene, solo corrige bajo el mecanismo de saneamiento, ¿no? Eso fundamentalmente. Asimismo, también vemos dos escenarios, el penal y el constitucional, y esto nos permite trabajar y accionar en el ámbito o en la vía penal, fundamentalmente. Respecto a las características, a ver, vamos aquí. Habíamos dicho, ¿no? Que en la etapa de saneamiento, a ver, muy aparte de lograr, ¿no? De que te acepten tú, ¿no? En una audiencia, de que te den la razón, lo que se requiere es que se dispare esos mecanismos, ¿no? Que son, digamos, la corrección y la protección, fundamentalmente. Asimismo, también es un control judicial de actos de investigación. ¿Y por qué, chicos? A ver, los actos de investigación, al darse en la investigación preparatoria, así como todo en la vida, está sometido a principios y está sometido a parámetros. Está sometido a parámetros. Ahora bien, cuando no se cumplen esos principios y cuando se saltan esos parámetros, se tiene que accionar esto. Y algo también, cuando una persona conversa con muchos abogados, digamos, siempre hay esta opinión, ¿no? Dicen, si bien hay el tema de igualdad de armas, etcétera, pero digamos hay ese enfoque, ¿no? Es muy respetado, donde se dice, ¿no? De que eh, la fiscalía tiene mayor uso de herramientas, siempre se dice ello. Y cuando la fiscalía acciona algo y el abogado de la defensa técnica detecta, y ojo, y actuando de manera correcta, les avisa, les notifica, les pide que lo corrijan, a pesar de ello, a ver, en un mundo ideal, la fiscalía le da la razón, dice, bien, bueno, me estás presentando pruebas, me estás argumentando muy bien, y sí, te doy la razón, nos hemos equivocado. Eso es en un mundo ideal. Pero, ¿qué sucede cuando la fiscalía es renuente a no aceptar el error? Allí es ese tema de tutela de derechos. Por eso en las características se llama acá, ¿no? Un control judicial de actos de investigación.
El juez de investigación preparatoria va a determinar si lo que dice la defensa técnica en la tutela de derechos es cierto o no es cierto, va a determinar si se está vulnerando o no algún derecho, o si se está, digamos, enturbiando el debido proceso, ¿no? A ver, fundamentalmente. Otro punto para complementar. Uh-huh. La legitimidad, habíamos mencionado en el punto de la legitimidad, ¿no? Calculando ideas, ¿no? Que lo da el imputado y también precisando, ojo, a que lo da la persona jurídica, ¿no? Es válido también. Sobre la oportunidad, obviamente hemos dicho diligencias preliminares, investigación preparatoria, sobre la competencia, que se nos quede claro en esta etapa, digamos, de introducción de tutela de derechos que estamos estudiando como medio introductorio, se da también, digamos, para, digamos, ojo, fundamentalmente acá, a ver, pregunta, a ver, hemos dicho que esto se da para algo determinado, ¿cierto? Cuando pusimos este ejemplo, dijimos que se da para algo determinado, es decir, establecer, ubicar, precisar el acto lesivo. Por ende, si se entiende por la jurisprudencia que es para un acto lesivo, lo que no se hace aquí es, no procede para garantías genéricas. Asimismo, también recordando que me habían mencionado que esta tutela de derechos no está planeado para tumbarse el proceso. Está estructurado, está dinamizado en bajo a la jurisprudencia sistematizada para un acto determinado, fundamentalmente. Y el efecto que tiene esto es una corrección, ¿no? Si bien se pide al juez de garantías que digamos que nos dé la razón en este sentido, ¿no? Porque estamos luchando con nuestra verdad, pero lo que se pide en la fase de saneamiento es que se corrija, ojo, se corrija. A ver, esto habíamos mencionado ya que se da en una fase determinada, aterrizando en un momento determinado. Asimismo, también habíamos mencionado ubicar, ¿no? Ubicar, por ejemplo, qué vulnera el secreto de las telecomunicaciones. Asimismo, también determinar y estudiar la línea jurisprudencial en este sentido, estudiar la línea jurisprudencial. Y como tercer punto en esta fase, lo que había mencionado ya, es el saneamiento, ¿no? El saneamiento, que se subsane, que se corrija, se dé la medida de protección, etcétera. A ver, repitiendo, una vez entendiendo todo ello y estableciendo en base a la jurisprudencia que está en la etapa preparatoria, vemos, ¿no? Vemos que si bien el código ha establecido una gama de supuestos donde se puede accionar la tutela de derechos, ¿no? Como habíamos dicho, ¿no? El medio de coacción, que obligarle a declararse una defensa técnica, intimidación psicológica, amenazas, no permitirle comunicarse con un familiar o con una persona de, digamos, de confianza que puede auxiliarlo, etcétera, etcétera, o no, digamos, no decirle sus derechos que tiene como detenido, o por qué está siendo detenido, se acciona ello, ¿no? Se acciona ello. Esto es, digamos, es muy claro, creo yo, y digamos, el reto aquí, el reto está en tener presente cuándo se afecta el principio de imputación mínima necesaria y también tener presente cuándo es una prueba prohibida, ¿no? Esto de acá, y muy breve aquí, lo encontramos en los acuerdos plenarios, ¿no? Los acuerdos plenarios, donde, digamos, se llegó a determinar ciertos criterios, ¿no? Ciertos criterios. Aquí, repitiendo, para que se nos quede bien clara la idea, se nos quede clara la idea, en la afectación al principio de mínima imputación, aquí, como le dije, ¿no? El que tiene el rol aquí es el fiscal. Así como tiene el rol estelar, también tiene responsabilidades. ¿Cuáles son esas responsabilidades? Que es que la imputación esté estructurada de manera correcta, en base a una causa probable, ¿no? Los elementos fácticos, es decir, que estén enunciados de manera clara, que en el aspecto jurídico, que la calificación o tipificación esté de acuerdo a nuestro código, como base, ¿no? Mínimamente. Y tiene que tener el famoso sustento probatorio, ¿no? O el sustento, porque en sí, a ver, el proceso cuando a uno lo sentencian no por una verdad absoluta, ¿eh? Lo sentencian por una certeza. ¿Y qué es la certeza? Es la aproximación a la verdad. ¿Y qué nos da esa aproximación a la verdad? Las pruebas. Fundamentalmente, las pruebas. Así que tiene que haber un correcto estudio, una correcta examinación y sobre todo unos correctos filtros para esto. Unos correctos filtros. Asimismo, también el último supuesto, complementando, es la exclusión de la prueba prohibida, ¿no? Y habíamos dicho por prueba prohibida algunos ejemplos, ¿no?
algunos ejemplos, por ejemplo, del secreto de las comunicaciones, inviolabilidad de domicilio, etcétera. Asimismo también, asimismo también, pero ojo, esta prueba prohibida se da siempre y cuando sea la base de sucesivas medidas o diligencias. Clarísimo, clarísimo, chicos. Bien, bien, espero no haberme pasado de la hora, de no haber pasado de la hora. Nuevamente, les agradezco por su amable atención. Es un honor compartir algunos tópicos introductorios sobre la tutela de derechos que como espero haber logrado, que quede claro algunos conceptos básicos, cuándo se aplica, bajo qué mecanismos puede emplearse, etcétera, ¿no? Bien, nuevamente les agradezco al diario del abogado. Sí, Nayeli, a ver, sí, sí, estimada.